Bueno, tenemos. Bueno, acá tenemos 10 grados y medio, está fresco porque sobre todo la sensación térmica está provocando este aire fresco y la humedad del aire 84, presión 1006,3. Tenemos visitas, está Tatiana por allá que no se la ve, acá no se la ve, tampoco se la oye, pero vamos a hacer que Tatiana García Malgarín de Chajarí, que es psicóloga, pero también está el psicólogo Sergio Brodsky. Viene a visitarnos de nuevo, después de un tiempo acá. ¿Cómo está, Antonio? Pero hemos hecho unos micros memorables que ayer queríamos una fotito casualmente para ilustrar un poco lo que adelantábamos de esta presentación que se va a hacer hoy, de esta nueva publicación de Brodsky en Federal, y ahí encontrábamos mucho material que quedó, así que, bueno, de todas las entrevistas que hicimos, todo quedó almacenado, así que en algún momento siempre alguien vuelve y puede revisar algo de ese contenido. Claro. Sergio, ¿cómo está? Muy bien, muy contento de estar acá. La verdad que las veces bueno, fueron bastantes veces que vinimos. Todo un ciclo fue. Todo un ciclo. Sí, sí. Que lo terminamos ya, ¿no? Lo terminamos ya. Claro. Los ciclos son positivos. Bueno. Yo la verdad que siempre agradezco tener estos espacios, porque forman parte del programa municipal de prevención de suicidio, el tener un espacio en los medios para poder comunicar, informar acerca de la prevención del suicidio, para poder, transmitir a la comunidad que la comunidad es parte fundamental del programa municipal de prevención del suicidio. Nosotros trabajamos mucho con las instituciones, con las escuelas, con todas las instituciones y también con los medios de comunicación. Y que el programa depende mucho del compromiso de todos, ¿no? Y que los medios se comprometan en el rol que le corresponde, digamos, éticamente, digamos, en cuanto a la prevención del suicidio, es fundamental, porque los medios de comunicación, pueden tener una doble función, ¿no? Una que es negativa, que es cuando se publica sin tomar los recaudos que la Organización Mundial de la Salud sugiere a los medios para la cobertura de los suicidios, porque eso tiene efectos limitativos, efectos contagios. Ahí el medio de comunicación no se está comprometiendo con su responsabilidad ética, ¿no? Porque sabiendo que publicando de manera sensacionalista una noticia de suicidio, está generando una instancia de riesgo frente a otras personas que están vulnerables, ¿no? Eso no lo inventé yo, eso es el efecto Werther, que es el efecto imitativo contagio a partir de una cobertura inapropiada de los medios, que es un concepto de David Phillips, que es un sociólogo norteamericano. Y por otro lado, es el aspecto negativo que puede adoptar un medio. Y por otro lado, un medio de comunicación, como en tu caso, o como el caso de todos los medios que nos han abierto las puertas, puede contribuir porque la información para la prevención del suicidio es fundamental en un programa de prevención del suicidio. Es decir, que la gente sepa cuáles son los indicadores de riesgo, cuáles son los factores de riesgo, cómo identificar una situación de riesgo, qué hacer frente a esa situación de riesgo. La cuestión de que cualquiera de nosotros puede, si se preocupa por el otro, ser un agente natural de la prevención, y mencionar cuáles son los recursos que una comunidad tiene para la prevención del suicidio es fundamental. Por eso yo te agradezco tanto este espacio, ¿no? Un tema que siempre aparece o que está bastante cubierto, digamos, que no se lo visibiliza tanto, pero que sin embargo cuando ocurren situaciones o se van a casos extremos como los que han pasado acá hace algunos días o en la localidad vecina del Cimarrón, es cuando parece que nuevamente el tema se pone en boca de todos. Tal cual, exactamente. ¿Qué se puede pensar en ese caso? Que este tipo de programas o de acciones que se llevan adelante, ustedes sienten como que no se ha cumplido totalmente, digamos, con la función del mismo, o son cuestiones que tienen que ver con causas ajenas, digamos, por lo que se ha llegado ya a una situación así límite, ¿no? Porque la gente por ahí es cuando lo visualiza y dice, pero acá no se está haendo un programa, digamos, de prevención. Claro. Si estamos haciendo prevención, pues, bueno, esto es público que se está haciendo, ¿no? Sí, por eso. Público. Sí, la gente, es muy importante que la gente se comprometa, ¿no? Es decir, porque decir por decir una cosa a veces es más fácil, digamos. Lo que es difícil es poner el cuerpo, ¿no?
Eso es una primera reflexión. La otra, bueno, aprovecho para mandar mi solidaridad y mi pésame a la familia que ha sido víctima de una situación de este tipo, a las familias, y ponerme absolutamente a disposición, digamos, porque la posvención del suicidio tiene que ver con esto de prevenir nuevos suicidios cuando un suicidio ocurre, digamos, es un nivel de prevención. Entonces, bueno, insisto, yo siempre doy mi teléfono 3454-038-837 para quien esté transitando una situación de riesgo de suicidio, y también para los familiares, amigos, vecinos que quedan como muy afectados, obviamente, por situaciones tan tristes y tan dolorosas. Yo cada vez que hay una situación de este tipo, realmente me apena mucho, ¿no? Me da mucha tristeza, como a todo el mundo, por supuesto. Pero sobre todo por la responsabilidad, como decís vos, que uno tiene de trabajar en la prevención. De todas maneras, yo creo que, como decías vos, el suicidio es multicausal, es multidimensional, o sea que lo que hace un programa es disminuir, digamos, o intentar disminuir la cantidad de casos, y también, de alguna manera, trabajar sobre la problemática, una problemática que en la provincia de Entre Ríos es una problemática muy grave, ¿no? La provincia de Entre Ríos es la que tiene la mayor cantidad de casos de suicidio en el país, o sea, casi dobla la tasa de suicidios en el país, la provincia de Entre Ríos. Y hay una diferencia sustancial donde hay programas y donde no hay programas de prevención del suicidio, ¿no? Realmente las cifras, yo te comentaba, en Nogoyaya llevan 10 suicidios, en Chajarí creo que son 9, es decir, hay toda una, digamos, en las distintas localidades realmente las cifras son mucho mayores que las que lamentablemente también hay aquí en Federal, pero la diferencia es cómo se encara el tema, ¿viste? Porque, digamos, ¿cuál es el rol del Estado, digamos, en la salud mental y en la prevención del suicidio, ¿no? Es decir, cuando hay un programa, yo considero que la salud y la salud mental sobre todo es un derecho, ¿no? Hace poco escuchaba uno de los candidatos a presidente que decía, miren, el que se quiere suicidar, que se suicide, ¿no? Pero que no lo haga cuenta del Estado. Y planteaba el suicidio como un acto de libertad, ¿no? Donde el Estado no tenía que estar presente. Y el suicidio no es un acto de libertad, por más libertario que uno pueda pretenderse, ¿no? El suicidio es, digamos, no se puede hablar desde la ignorancia. Ese es un problema. El suicidio es un acto de desesperación, ¿no? De una persona que en algún momento no encuentra ayuda para poder resolver una problemática muy dramática que seguramente vive, digamos. Y entonces yo creo que hay una diferencia entre plantear la salud como un derecho humano a plantearla como una mercancía, ¿no? El que la puede adquirir, la adquiere, y el que no, no. Es decir, como algo que se puede comprar o vender, como algo del orden del mercado, ¿no? Esa es una diferencia fundamental. Y entonces marco esto porque en la provincia de Entre Ríos solamente 2 localidades tienen programas de prevención del suicidio: Los Charrúas y aquí en Federal, digamos, donde estamos desarrollando este programa. Y el tema es qué criterio vos tenés para evaluar el programa, ¿no? Es decir, y la cantidad de casos es un criterio. Es un criterio uno tendría que ir en ese caso a los números que los tienen ustedes y saber toda la gente que se atiende, que consulta, a la que se puede ayudar. ¿Cómo se consigue? Porque también, por eso te digo, uno puede decir una evaluación así como quien claro, como dice cualquier cosa, ¿no? La sociedad tiene por ahí en cuenta los hechos extremos, por supuesto. Entonces, está bueno aclararlo eso, ¿no? Uno de los criterios es la cantidad de casos, que eso, como decís vos, depende no solo del programa, sino también de múltiples factores, claro, porque el suicidio es multifactorial, es multicausal, es multidimensional, crisis económicas, momentos de tensión en una comunidad, problemas familiares, personales, es decir, hay una serie de factores que trascienden, digamos. Lo que hace un programa, y aquí vamos al concepto de prevención, lo que hace un programa es no evitar los casos, porque los casos pueden seguir sucediendo por esto de que son múltiples los factores y las causas. Lo que hace es, son 2 cosas, digamos. ¿Qué es la prevención? La prevención es, digamos, detectar situaciones de riesgo para poder ayudar a esa persona a resolver la situación dolorosa y conflictiva que lo puede llevar al suicidio antes de que esto suceda, ¿no? Entonces,
se trata de, ayudando a esa persona que está transitando una situación de riesgo, disminuir en lo posible la incidencia del suicidio en una comunidad, ¿no? De eso se trata. En la mayoría de los casos, y por eso los programas son útiles, en la mayoría de los casos eso se logra, ¿no? Porque lo que decías vos, por ahí los que hacen una evaluación así tan liviana no saben, es que ha habido más de 100 casos que nosotros hemos atendido en este año y medio en la salita, de situaciones realmente, potencialmente de mucho riesgo de suicidio. Uno lo que no puede saber es cuántos de esos casos pueden llegar o no al suicidio, pero con el conocimiento que tenemos y las circunstancias que vivían esas personas, un elevado número hubiera podido llegar al suicidio. O sea, si consideramos la prevención desde el lado de, digamos, de la cantidad de casos que pudieron resolverse positivamente, realmente uno tiene que decir que el programa funciona desde ahí, ¿no es cierto? Es decir, no sabemos cuántos casos más hubieran sucedido sin el programa. Yo creo que el programa y que el Estado sobre todo se haga cargo de la salud, como decía hoy, el Estado debe garantizar el derecho a la salud, y eso es lo que se ha hecho en federal. Por eso yo estoy orgulloso de formar parte de un Estado que se ha hecho cargo de un problema, ¿no? Después con los resultados más o menos positivos, como estamos evaluando según cómo se lo mire, pero ese concepto de un Estado que no se hace el distraído, que cree que la salud debe ser algo que la pueda comprar, que la compre, el que pueda pagar un médico, un psicólogo, lo que sea, que lo pague, y el que no, que se jorobe, digamos, y eso se entiende por libertad. Bueno, ese no es el concepto que manejamos, ¿no? Y yo te digo, yo me siento orgulloso de haber participado de esta experiencia y de la de los charrúas, que es un poco lo que vuelco en el libro, ¿no? En el libro vuelco mucho, y además otro concepto más que es muy importante, que es el de una cierta modalidad de encarar y de abordar de manera comunitaria el problema, ¿no? Un modo de funcionamiento y de trabajo en red. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros trabajamos mucho con las instituciones, sobre todo con las escuelas secundarias. ¿Por qué trabajamos con las escuelas secundarias? Porque entre los 15 y los 24 años, digamos, el suicidio es la segunda causa de muerte en el país. Es decir, es una cifra terrible, digamos. Entonces, apuntamos al factor de riesgo que es la adolescencia. ¿Dónde están los adolescentes y los jóvenes? En la escuela. Entonces, trabajamos en la escuela. ¿Y qué hacemos en las escuelas para tratar de prevenir el suicidio? Capacitamos a los docentes, ¿no? Entonces, el docente sabe, por ejemplo, que debe enseñar a sus alumnos a adquirir la capacidad de pedir ayuda frente a situaciones difíciles, ¿no? Sabe que debe estimular la autoestima, sabe que debe hacer prevención primaria, sabe cómo detectar situaciones de riesgo, que si un chico está aislado, está solo, se autolesiona, escribe notas en el WhatsApp con cartas de despedida, sufre bullying, bueno, toda una serie de indicadores de riesgo, sabe detectar ese tipo de situaciones, se llama prevención secundaria, y sabe cuáles son los recursos a los que puede recurrir, valga la redundancia, ¿no? Es decir, sabe que tiene un programa en donde se apoya. Entonces, de esos 105 casos que hemos atendido con Tatiana en la salita, bueno, un porcentaje muy elevado han surgido de derivaciones de distintas instituciones, fundamentalmente de la escuela. Situaciones muy delicadas, ¿no? Y también, por ejemplo, nosotros muchas veces hemos salido de acá del programa de radio, de acá del encuentro con vos, y el celular, 3, 4 mensajes con, mirá, Broski, me pasa esto a mí, o tengo un hijo, o tengo un vecino. Es decir, el compromiso de la comunidad en el armado de redes de prevención ha sido una práctica que comienza a instalarse como una práctica saludable, digamos, ¿no? Todo este trabajo del consultorio es lo que resulta ahora esta publicación que hoy se va a presentar esta noche, ¿no? Todo el trabajo de consultorio y el trabajo de consultorio aquí. Acá se habla de más de 20 años de trabajo relacionado siempre tal cual, a este tipo distintos de tipos de experiencias, distintos tipos de experiencias. Por eso se llama experiencia sobre el suicidio. Centro la de los charrúas, porque tiene un mayor desarrollo, porque tiene más de 2 años y pico ya. ¿Experiencia suya con los pacientes o La experiencia es profesional, la experiencia de trabajo. Y experiencias también personales, es decir, y también mucha información sobre la prevención del suicidio. Eso también es información útil, digamos, que hemos trabajado incluso acá en este programa.
pero experiencia en distintos lados, porque este es un tema que también hay otro déficit, Antonio, que es que, digamos, que no hay muchos profesionales trabajando en este tema, lo cual es un problema, porque el suicidio ha sido un tabú siempre, entonces, incluso para los profesionales de la salud mental. Entonces es un tema que no se trabaja mucho, entonces somos pocos los que estamos trabajando, 2 o 3 en la provincia, y entonces nos convocan desde todos los lugares, justamente por esa falta de profesionales que estén trabajando sobre el tema, digamos, que tengan experiencia sobre el tema. Y entonces, bueno, hemos adquirido una serie de experiencias interesantes en distintos lugares, pero yo lo centro en algunas experiencias en federal y sobre todo en los charrúas, que es una experiencia donde también, digamos, en charrúas fueron 3 elementos importantes para el análisis del programa de prevención. Uno, también la cantidad de casos, ¿no? Que en charrúas... La población mucho más pequeña también. 6.000 habitantes, pero que venía durante la última década, desde el 2021 para atrás, entre 2, 3 y 5 casos por año en una comunidad de 6.000 habitantes. Es decir, era una cifra, una tasa importante, porque la tasa se elabora en función de la cantidad de habitantes, obviamente, ¿no? La cantidad de casos en relación a la cantidad de habitantes. Y en los charrúas, nosotros empezamos a trabajar en 2021, en octubre del 2021, y durante 2022 no hubo casos, que fue el primer año durante toda una década, y en el 2023 hubo un solo caso. Es decir, en 2 años hubo un caso en una comunidad que venía entre 3 y 5 casos por año. Y además, en charrúas, bueno, también hubo una enorme cantidad de atenciones, digamos, yo ya trabajo en el SIC, con el mismo sistema, es decir, se va armando las redes entre las instituciones y después las instituciones te van derivando los casos, porque saben qué hacer con el problema, saben detectar y qué hacer. Tienen una herramienta. Tienen una herramienta, exactamente. Entonces, y yo completo con el tratamiento. Y lo que todavía no hemos llegado aquí, pero que sí lo hicimos en charrúas, es que en charrúas ya vamos varios encuentros de una mesa interinstitucional para la prevención del suicidio. Es decir, periodistas, policía, docentes, asesores pedagógicos, del COMNAF, de todas las instituciones nos reunimos una vez cada 2 meses y vamos trabajando en conjunto en esa mesa para la prevención del suicidio, que todavía no hemos llegado. En federal no se pudo hacer esa mesa. Todavía no. ¿No se intentó hacerla? Todavía no, porque en realidad, el federal, al ser más grande, también claro. Nosotros el método que utilizamos en charrúa es hacer las capacitaciones en todas las instituciones. Claro. Fue más fácil. Es más fácil, sí. Más llegar fácil. a todos. Sí, además, ¿sabés qué pasó en charrúas? Porque esto que decías vos, cuando se produce un suicidio en una comunidad, hay una reacción, obviamente, de mucha afectación, de mucha tristeza, de mucho dolor, pero pasa un tiempo y la gente es como que se descompromete un poco, se olvida, porque tenemos millones de otros problemas, digamos, obviamente. En los charrúas lo que sucedió fue la particularidad de que ese año, el 2021, fue como una gota que rebalsó el vaso. Entonces, ¿por qué? Porque hubo 5 suicidios, 3 intentos, y creo que 2 suicidios fueron de niños, digamos, pequeños, de preadolescentes. Entonces yo creo que eso golpeó muy fuertemente a la comunidad, y entonces todos se pusieron las pilas, digamos, para trabajar en conjunto con este problema. Digamos, un compromiso y una participación de la comunidad extraordinario, y dejando de lado, viste que acá se juega la cuestión de lo político partidario, de las pujas religiosas, todo eso se juega, digamos, ¿no es cierto? Cuando vos trabajás desde la psicología comunitaria o de la prevención. Bueno, eso se dejó de lado, no hubo ninguna mezquindad, digamos, allí en charrúas, respecto de, tenemos que tirar todo para el mismo lado, porque no es que se suicida un pibe de tal religión o de tal partido político, de tal esto, digamos, el suicidio afecta a las personas, no importa, digamos, su condición. Entonces yo creo que esa cosa de la evasión, digamos, de ciertas mezquindades en charrúas, yo creo que eso hizo que la gente, en este tema, porque después se mata por otras cosas, digamos, es decir, pero en este tema particularmente comprendieron que es un tema que hay que comprometerse más allá de toda diferencia, digamos. Y yo creo que eso también, porque el tema de la prevención en salud mental y prevención del suicidio en particular, no lo resuelve un psicólogo o psicólogos, digamos, lo resuelve el compromiso de la comunidad. Esto que yo te decía hoy, si un medio de comunicación, sabiendo que publicando de manera irresponsable, hace irresponsablemente la cobertura de un suicidio, ese medio no está contribuyendo a la prevención, digamos, al contrario.
¿vos qué podés hacer? Digamos, bueno, no hay leyes que prohíban eso, ¿no? O si un docente dice, a mí que me importa no me importa para nada los chicos, y vos por más que trabajes, digamos, que haya 50 psicólogos, bueno, tampoco, también es muy difícil, ¿no? Es decir, hay el programa enfocado desde la construcción de redes comunitarias de prevención, necesita el compromiso de la comunidad, ¿viste? Y aquí ha habido muchísimo, la verdad, extraordinario. Yo también es otra cosa que quiero agradecer en este tiempo de trabajo, la apertura y el compromiso de todas las instituciones ha sido fantástico, digamos, la verdad que en eso ha habido una participación muy linda, digamos, ¿no? Vos has estado allí cuando hicimos la caminata, por ejemplo, de la prevención del suicidio, bueno, que eso ha sido muy importante y que la gente es otra herramienta que hemos utilizado para poder visibilizar, concientizar e informar sobre este tema. Bueno, ha sido realmente muy importante cómo se ha sumado la gente, ¿no? Bien, ¿podemos adelantar algo del libro? Sí, yo quiero leer, si a vos te parece, yo perfecto. leo. En realidad, el libro se llama, recordemos acá, sí. Sergio Brodsky, Experiencia sobre el suicidio. Ediciones del Parque Tucumán. Tucumán está impreso. Exactamente, en Tucumán es una linda impresión, más o menos, es humilde, porque yo soy humilde también. Claro. Entonces, su contenido yo creo que lo que vale. Pero vos sabés que a mí me pasa igual que. Es una publicación de uno lee las 100 páginas. Sí, tal cual. Sí. Exactamente. Sí. La vamos a presentar esta noche. Gracias. Quiero agradecer a Xavier Cáceres, que va a hacer la reseña y la presentación del libro, director de Cultura, que ha hecho un trabajo extraordinario. Yo, la verdad, quiero destacar el trabajo maravilloso que han hecho tanto Gerardo Chapino como Xavier, como Soledad. Realmente han apoyado de una manera extraordinaria el programa, se han preocupado muchísimo, han trabajado realmente de una manera también muy comprometida. Realmente yo creo que Federal no se da cuenta, uno que viene de afuera, quizá uno que viene de afuera, creo que Federal no se ha dado cuenta del gobierno de lujo que ha tenido, ¿no? Porque este aspecto que tiene que ver con la salud mental, que es el que a mí me concierne, es un aspecto que para mí es... Claro, quizás son cosas que pasan por ahí por alto, por el... Bueno, la misma urgencia de todos los días. Pero vos sabés, la gente de... Claro, sí. La gente pasa la por gente otro de lado. Nogoyá, la gente de Federación, la gente de Chajarí, digamos, de lugares donde hay muy preocupantes cifras de suicidio. Y que no tienen estos programas. Y no tienen estos programas, pero claro, ¿viste? Entonces yo creo que eso hay que destacarlo porque es realmente una política pública de prevención del suicidio que parte de una preocupación, y no cualquiera se preocupa por esas cosas. Quiero decir, por eso digo, yo destaco, digamos, viniendo de afuera veo más como por ahí, veo con mucho orgullo, digamos, y mucha admiración el gran trabajo que ha hecho esta gestión de Gerardo en general y de esta cuestión de la salud mental y la prevención del suicidio en particular. Realmente es admirable, lo mismo que la gente de los charrúas, digamos, ¿no? Es decir, no es común, y vos ves un rasgo diferencial de verdadera preocupación por la salud de la población cuando el Estado y quienes están a cargo del Estado desarrollan estos programas. Porque en otro lado, ya te digo, es como que no... Bueno, es viento esto, ¿no? Bueno, ¿te parece? Esto no es en Federal, esto es en otra comunidad. Vamos a escuchar. Dale. Atentamente. A ver, el suicidio, decíamos hoy, de lo multifactorial. Hay más suicidios donde hay menos solidaridad, ¿no? Esto que decíamos, generar un programa de prevención del suicidio desde el Estado es un rasgo de solidaridad de parte de, o sea, un gobierno que apuesta a la solidaridad como instrumento, ¿no? Y esto, y cuando hay menos solidaridad, cuando hay más egoísmo, vivimos en sociedades donde hay una ruptura muchas veces del lazo social, ¿no? A través de la violencia, la indiferencia, el egoísmo, el individualismo y también el chisme, ¿no? Vos llegás a los pueblos pequeños y te dicen, acá hay un chismerío bárbaro, ¿no? El chisme es un elemento de la vinculación social en los pueblos pequeños, que es una forma es una forma de un vínculo que, digamos,
que no apuesta a la solidaridad, sino más bien... Es negativo. Es negativo. Bueno, en todos los pueblos que yo he estado trabajando, el tema del chisme aparece. Entonces, cuento una experiencia de un pueblo muy pequeñito, y el fragmento llama del chisme a la preocupación por el otro en la prevención del suicidio. El rugido de la combi, la polvareda del camino lleno de recodos y curvas, no disminuía en lo más mínimo el encantador paisaje de una vegetación espesa, cortada por ñandubaizales, chañares, algún arroyito fresco, la música encantadora y sutil de variadas avecillas. El pueblito, ahora aislado, parecía sacarle ronchas a sus habitantes. Todos deseaban abandonarlo, según el relato de la maestra, que hablaba sin parar, contándome en sus pormenores que los chicos no tenían futuro, que se envenenaban con las drogas porque sabían su destino, que sus padres gastaban los planes o los pocos pesos, los que trabajaban en el campo en condiciones de explotación, en vino barato para anestesiar su angustia, su tristeza, que una maestra tuvo que irse porque denunció a un abusador de un chico que andaba amenazándola como si nada por el pueblo, porque a la justicia no le importaba tanto como a la policía ver los tranzas que venían de la ciudad cercana a venderle esas porquerías a los chicos. Se había encargado de invitar a todos los vecinos, según lo convenido, para hablar de los 3 suicidios que enlutaban e inquietaban a la comunidad, porque habían sucedido en el corto periodo de un mes. El salón de la escuela estaba colmado. Miraron ansiosos mi llegada, los murmullos dieron paso a un silencio interesado y expectante. A poco de empezar a hablar, el monólogo al que seguían miradas desconfiadas fue mudando en diálogo, tímido al principio, animado y espontáneo enseguida. Los vecinos fueron reconstruyendo los tristes acontecimientos que ese mes habían convertido ese pequeño poblado de 800 habitantes en un territorio siniestro. Usted sabe, doctor, dijo uno, nuestro pueblo es chico y, como se dice comúnmente, en un pueblo chico el infierno es grande. Acá todo el mundo se conoce, todo se sabe. La señora Carmen estaba deprimida. Se sabía de las infidelidades, de los golpes, de los tratos descomedidos de su esposo. Parecía un autómata. Todos advertíamos. Veíamos venir un final así. Carmen hacía las compras, intercambiaba lacónicamente saludos, llevaba gafas oscuras para ocultar las marcas que en su rostro dejaban los golpes, su cara demacrada, su adelgazamiento prominente, su andar triste. Como en Crónica de una muerte anunciada, la novela de García Márquez, todo el pueblo adivinaba su trágico final. Lo murmuraba inquieto. Estaba en la boca de todos, el puterío del pueblo, como decían. Ese hablar desbocado, indecente, pero cómplice. Esas habladurías en la mañana, al barrer la vereda, al ir de compras, al almacén, al cruzarse ocasionalmente por las polvorientas calles de la tierra, mientras iban sin apuro, bañados por un sol denso, a realizar algún mandado. Chusmeaban, abrevaban ese goce cruel por los infortunios de los otros, de sus desdichas y desgracias. Cuando el pueblo chico es un infierno grande, las relaciones se envuelven en tinieblas y la vida puede transformarse en un tormento. Es común escuchar que la trama social en los pequeños pueblos se construye a través del chisme. Este fenómeno decide el ocultamiento minucioso de las desgracias. Los destinos infortunados se disimulan, solapan con vergüenza. Se ruega que no se sepa, sin embargo todos saben, o suponen saber, se susurra. Y lo que no se sabe, se inventa. A veces pienso, tratando de entender de qué infierno se trata en los pequeños pueblos, y como dice Sartre, el infierno son los otros. La verdadera tortura, el fuego que devora nuestra dignidad, es la mirada del otro, la llama que nos condena. Carmen sentía los rumores como un ultraje. Ella sufría, por afuera, por las humillaciones, y por dentro, por la certeza irreparable de su fracaso, porque su pareja la engañaba. Tenía un montón de hijos con otras mujeres, le carcomía el sentimiento de frustración por no quedar embarazada, la destruían los golpes humillantes, macizos que silenciaban sus reclamos. Eso que interiormente la quemaba, el fracaso de toda su vida, de no haber podido nunca, de no haber sido elegida por sus padres, de estudiar mucho para que la quieran, un poquito por eso al menos. Su fracaso en los exámenes universitarios, de no haber sabido ser madre ni elegir marido, de no saber tener amigos, de estar profundamente sola y no saber con certeza si era ella, con sus decisiones desacertadas, quien construía su tragedia, o si era como un destino fatal, un viento caprichoso que la empujaba como una hojita maltratada de un lado a otro, terminando ahogada en un lodazal impuro de vergüenza y dolor. En ese punto en el que ese saber del otro, esa ignominia que se cernía sobre su sufrimiento era tratado,
puesto a la luz de la consideración colectiva, en ese espacio en el que nos juntamos para hablar del suicidio, en ese preciso momento propuse a los atribulados vecinos pensar juntos, reflexionar acerca de lo que podríamos hacer como humanos cuando un vecino, como sucedió con Carmen y los otros dos, es tomado por el dolor, la depresión, la vergüenza. Emergió del intercambio la necesidad de pensar cómo nos situamos frente al dolor del otro. Comenzaron a pensar y a decir: yo vivía a pocos metros de su casa, podría haberle invitado a tomar unos mates, a charlar, tal vez le hubiera servido. Enseguida otra agregó: podríamos haberla acompañado al psicólogo, estaba tan mal, tan triste. Por fin una tercera expresó que deberíamos haber hecho una denuncia por violencia de género. Lo que pasa, intervino un hombre ahora, es que acá nadie quiere meterse, es el pueblo del no te metás. Nos llenan de drogas, nos envenenan los chicos y no hacemos nada. Estas disquisiciones abrieron, en el ocaso de la tarde pueblerina, con la indeclinable caída del sol, las puertas a una honda deliberación, a la sosegada meditación acerca de los vínculos que construían, a las consecuencias trágicas de la desidia o de la indiferencia, pero también al carácter potencialmente transformador que puede tener la implicación subjetiva, la preocupación por el otro. Ese día en el que una charla informativa se transformó en un intercambio significativo de experiencias, en una catarsis y elaboración de una triste vivencia colectiva, el pueblo aprendió, a partir de la producción de un saber propio, a través del diálogo compartido, que la prevención del suicidio requiere como fundamento básico de la solidaridad y la implicación ética de los vecinos. Esta es una experiencia en un pueblito que está en el centro, un pueblito rural del centro de la provincia de Entre Ríos, pero donde ellos mismos, en ese encuentro que habían pedido, plantearon que el chisme envenenaba el pueblo, así lo decían, ¿no? Y entonces se plantearon y pudimos pensar, esa es una intervención de posvención, ¿no? Pensar en conjunto con otros, claro, ¿no? Al final se dan cuenta que iba por otro camino. Exactamente, que eso que es el chisme, vos sabés que allá en Charrúas, que tenemos también un micro radial, el conductor del programa, cuando hablamos de esto, del chisme, dice, bueno, tenemos que inventar una figura que es la del chismoso solidario. Es decir, el que se mete en la vida de los otros, pero para ayudar. Para hacer un bien. ¿No? Bueno, eso bien. está bueno. Esto está dividido en capítulos, es todo un sí, contenido general. No, está contenido... ¿Esto que leí recién tiene algún título, por ejemplo? ¿Está todo titularizado? ¿Cómo es? Mirá, te lo voy a contar. Esto es una ética para la prevención del suicidio. Es decir, digamos, nos tenemos que preocupar por el otro, tenemos que estimular la solidaridad de la comunidad, si no, no hay prevención posible. Después hay toda una segunda parte sobre información para la prevención del suicidio, que eso está escrito de manera muy llana para que la gente pueda entender, digamos, cómo cada uno puede contribuir a la prevención del suicidio, cada uno desde su lugar. Y este tipo de relatos que algunos son relatos, y hay relatos, hay información. Sería un cuento verídico, digamos. Exactamente, un relato de la realidad. Y por último está muy desarrollada cómo se dio bueno, hay algunas experiencias de Federal, y el último punto es el desarrollo del programa de prevención de suicidio de los Charrúas, el desarrollo completo del programa, cómo fue. Así que bueno, te hago entrega del libro, así que un obsequio en función de agradecerte este espacio. Experiencias sobre el suicidio, ahí está el libro, que esta noche se presenta, repetimos. Esta noche a las 20:30, allí en el Salón Cultural. Ahí lo vamos a tapar. Y también, además de la presentación del libro, es un espacio para quien quiera ir a plantear sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes, sobre todo en este momento, ¿no? Que en Federal, lamentablemente, estos días tuvimos situaciones muy penosas. Poder ir a hablar de lo que cada uno quiera preguntar, las dudas que tenga, preguntar acerca de qué recursos tiene la comunidad, el programa de prevención del suicidio para resolver en la medida de lo posible esas cuestiones que tienen que ver con el riesgo de suicidio, puede hacerlo. O sea, va a ser presentación del libro y taller abierto, quiero decir, que quiera puede ir y preguntar y hablar y sacarse las dudas. O sea, también va a ser un espacio de aprendizaje, ¿no? Esa es la idea. Bien, así que invitadísimo, Antonio. Claro, muchas gracias, ahí trataremos de estar. Ojalá que sí. Bueno, y Tatiana, que anda por ahí, calladita también, pero ¿todo bien? Todo
¿Cómo está? Bueno. La gente de Chacarí más silenciosa. Acá hacemos Claro, nos ahí está bien. complementamos, el charleta soy yo, ¿viste? Claro, sí. Y esa es la que trabaja. Y ella, tal cual, yo soy el Bueno. chamullero y ella es la